Gracias, señor presidente. Señor vicepresidente del Gobierno, en estos últimos meses ha habido un incremento del precio considerable del precio de los cereales, un incremento histórico de entre un 40 y un 50% sobre el precio del año pasado. Esta subida no responde a una mala cosecha en el Estado español, sino que las causas más probables serán la sequía que ha habido en países del este, las tierras que se han dedicado a cultivar cereales para el biocombustible y, sobre todo, también el aumento de la energía. También un factor importante puede ser el especulativo. Hay muchos productores de cereales que están esperando el mejor momento para vender sus cereales y para aumentar el precio. Esta situación ha puesto en una situación de alarma a los consumidores y a sectores económicos que dependen directamente del consumo de cereales. Y es por eso que hoy le preguntamos qué medidas piensa llevar su Gobierno a cabo para ayudar a que estos sectores económicos y sociales no les repercute tanto el precio del aumento de los cereales. Señor vicepresidente. Muchas gracias, presidente. Señoría, yo creo que es bueno siempre, cuando hay un problema, intentar analizar con exactitud qué ha sucedido. Y es verdad que hay escasez de cereales a nivel mundial, no como consecuencia de la cosecha española, que es un récord en términos históricos, sino como consecuencia de dos factores. La cosecha en Europa, en términos generales, ha sido mala y ha habido un incremento de demanda, no tanto por biocombustible. El biocombustible es del 2%, grosso modo, del consumo de cereales. Sobre todo es demanda en otras zonas, especialmente en Asia, y todo ello ha traído consigo un incremento del precio final del cereal. Es verdad que muchas veces cuando se habla del precio final del cereal, inmediatamente hay el temor de la transmisión automática de ese incremento de precio del producto terminado, y especialmente el pan. Y aquí sí que es importante hacer una referencia, y es que la transmisión de precios de la materia prima no tiene por qué traer consigo una transmisión de precios equivalente en todo el proceso productivo. Usted sabe como yo que el precio del cereal respecto al el precio final del producto transformado es una pequeña parte del total. Por lo tanto, el incremento del precio del pan, y ese sí es un punto que nos debería preocupar en términos de competencia, lógicamente tenemos que, o debería mantenerse en niveles más apropiados que la subida de lo que ha sucedido en cereales. Junto a eso, ¿qué se está haciendo para intentar resolver este problema, no tanto de inmediato como a largo plazo? Por una parte, hoy el Consejo de Ministros de Agricultura en Bruselas está estudiando la retirada obligatoria en el sector de herbáceos de los barbechos. Esta medida permitirá disponer de una producción adicional de 16 a 18 millones de toneladas en Europa y 2 a 2,5 en nuestro país. También el Consejo de Agricultura, analizada la situación del mercado de cereales, está debatiendo sobre la reducción de barbecho obligatorio, ya no solo el barbecho del McSharry del año 92, y la suspensión temporal de restituciones a la exportación. Y además se ha puesto en marcha una mesa de trabajo interministerial con el Ministerio de Economía, Hacienda, Agricultura, Industria, Turismo y Comercio y los sectores de toda la cadena productiva para analizar el incremento de precios cereales y limitar al máximo su impacto sobre el precio final del pan. Muchas gracias. Señor vicepresidente, compartimos el análisis y compartimos la necesidad de impulsar estas medidas y algunas más, pero nuestro grupo entiende que estas medidas deberán tomarse con la mayor brevedad posible. La alarma de los consumidores es razonable. Los consumidores ya han notado el aumento de productos básicos, por ejemplo, la leche o los huevos. Estos aumentos nos deben preocupar a todos por el efecto claramente regresivo. Al tratarse de alimentos básicos, la incidencia del alza de los precios la sentirán sobre todo aquellas economías o aquellas rentas más bajas. Por ello es necesario que el Gobierno adopte acciones que contrarresten estas consecuencias. Pero no solo los consumidores están padeciendo este aumento de los precios. Hay sectores económicos importantes que lo están padeciendo, por ejemplo el ganadero, que está viendo incrementados los costes de producción y que no ha podido incrementar también el precio de sus producciones. Hay sectores como la carne de conejo, como los productores de carne de ovino, que ya arrastran una
difícil equilibrio entre el precio final, tienen un consumo muy bajo y precios muy bajos, y a esto se les pueden sumar también productores de carne de cerdo, productores de carne de bovino o productores de carne de pollo. En definitiva, entendemos que estas medidas son necesarias no solo por los consumidores, que también, pero para sectores que están directamente relacionados. Y les pedimos estas medidas porque también hay mandatos de esta Cámara que le exigen estas medidas. Ayer mismo se aprobó una moción. Lo siento, el tiempo ha concluido.